Hola, vamos a hablar del sistema cardiovascular. En esta imagen de Frida Kahlo, titulado Las dos Fridas, pintado más o menos en 1939, independientemente de la interpretación que le pudiéramos dar como obra de arte o la opinión de la autora, pues aquí lo que quiero relevar es las figuras del corazón, que son las que nos van a interesar a nosotros para nuestra clase del día de hoy. El sistema cardiovascular, su función principal es el transporte. Y hay tres componentes que están entrelazados e interrelacionados que forman este sistema. Es el corazón, que es una bomba que se encarga de hacer circular la sangre, ¿sí? Para que esta sangre llegue a todas las células del organismo y obviamente esta célula intercambia sustancias. Los vasos sanguíneos, que son las estructuras que forman un sistema cerrado de conductos que van a ir desde el corazón hasta todos los tejidos y regresar nuevamente, esos conductos puedan llegar a todos lados y de todos lados regresan al corazón. Y la sangre, que es el medio transportado, que básicamente va a llevar en sí sustancias nutritivas, oxígeno, hormonas, etcétera, etcétera, y de la misma manera va a traer de regreso al corazón va a ser el medio para traer sustancias de desecho, de que se necesitan eliminar, etcétera. Además de que la sangre per se, por su composición, nos va a ayudar a regular varios procesos vitales y además nos va a dar protección contra las enfermedades. Entonces, el sistema cardiocirculatorio va a ayudar a la homeostasis, que quedamos que es el equilibrio, por varias funciones, como cuáles, pues llevar a todas las células las sustancias que necesitan para su correcto funcionamiento. De entrada, por ejemplo, oxígeno. Obviamente también los nutrientes, ¿sí? Sustancias reguladoras y los resultantes del metabolismo, ¿sí? Estos productos, llevarlos a lugares ya sea para su procesado o en su caso su eliminación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando comemos, los nutrientes que absorbemos en el intestino, pues obviamente tienen que llegar a un lugar para procesarse, que en este caso, cuando vemos digestivo, pues será en parte, por ejemplo, en el hígado. Pero también después de esta asimilación de sustancias, probablemente se generen sustancias que necesitan eliminarse y ya será tal vez por el mismo intestino, por el riñón. Pero la sangre las transporta, ¿sí? Obviamente transporta células leucocitarias. La sangre como componente tiene células blancas que son las que nos van a ayudar a defendernos, son un mecanismo de defensa. Obviamente este sistema cardiovascular, gracias a la sangre y a los vasos sanguíneos y al corazón como bomba, pues distribuye hormonas que van a ayudar a los procesos de regulación. Y otro que a veces lo dejamos un poquito de lado, pues está el sistema linfático, que es un sistema de conductos que también va a ayudar a funciones inmunológicas, ¿sí? Y además de transportar grasa. Bueno, vamos a hablar un poco del corazón. El corazón es un órgano en forma de cono que tiene una punta que se llama ápex, ¿sí? Que está dirigida hacia abajo y adelante. Se recarga sobre el diafragma en esta parte, que es de la superficie diafragmática, ¿sí? Tiene una base ancha, ¿sí? Que está dirigida hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Y es donde se relaciona con los grandes vasos. Y está ubicada en una parte del tórax que se llama mediastino. Entonces aquí en este esquema podemos ver cómo está la disposición del corazón como órgano. Más o menos pesa entre 450 gramos, tiene el tamaño de un puño cerrado dentro de sus características. Aquí podemos ver in situ cómo se encuentra en el tórax. Podemos ver la ubicación que hay, ¿sí? Entre los pulmones, ¿sí? Cómo es su disposición en la caja torácica. Más o menos está desde el segundo espacio intercostal hasta el quinto espacio intercostal, ¿sí? De hecho, en personas muy delgadas podemos ver en este quinto espacio intercostal, línea clavicular media, el choque de la punta, el choque del ápex en el tórax. Aquí podemos ver cómo se encuentra aquí en este
el lugar estaría ubicado el corazón dentro de lo que es el tórax y dentro de lo que es en una región anatómica que se llama mediastino, donde podemos decir que hay un mediastino superior, un mediastino inferior. Sin embargo, está dentro del mediastino inferior en el mediastino medio, porque hay una subdivisión en un mediastino anterior, mediastino medio, que es donde se encuentra el corazón, y el mediastino posterior. El corazón está revestido por un saco de tejido fibroso que se llama pericardio, ¿sí? La parte superficial de este saco se denomina pericardio fibroso y básicamente de lo que se encarga este pericardio es de proteger al corazón, mantenerlo anclado a sus estructuras circundantes como viene siendo el diafragma, también tiene que ver en la unión a los grandes vasos. Como podemos ver en este esquema, aquí tenemos el corazón cubierto por este saco que se llama pericardio, que si lo retiramos, pues obviamente ya vamos a llegar y vamos a encontrar el músculo cardíaco como es. Más sin embargo, aquí hay que hacer notar las uniones que hay entre las estructuras adyacentes como los grandes vasos y el diafragma. Muy bien, este corazón, esta membrana, este pericardio, ¿sí?, tiene dos capas al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos este corazón y la que va a ser la va a formar la cavidad pericárdica, que tiene un líquido por dentro, como vamos a ver en un momentito. Entonces vamos a suponer que lo sumergimos, que lo ponemos ahí en este saco con líquido y vamos a ver que tenemos dos capas, un pericardio que es seroso y un pericardio que es visceral y está alrededor de todo el corazón. Aquí podemos ver cómo este pericardio, el que está más externo se llama fibroso, ¿sí?, y el que está interno se llama seroso. Entonces, esta estructura de pericardio es el que se va a unir a los grandes vasos, etcétera, al diafragma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí podemos ver las dos capas del pericardio, que es el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Dentro del pericardio, en la superficie del pericardio seroso, ¿sí?, se va a producir un líquido resbaladizo, lubricante, que se llama líquido pericárdico, más o menos aproximadamente entre 40 a 80 mililitros, de 40 a 80 mililitros pudiéramos llegar a tener de un líquido que se encuentra en esta parte, ¿sí? Aquí en esta parte, si nosotros vemos, podemos encontrar que hay un pericardio fibroso, que es el más externo, un pericardio seroso, que es el más interno, y entre el pericardio seroso y la superficie del corazón vamos a encontrar este líquido. ¿Y este líquido qué función tiene? Básicamente este líquido le va a ayudar a que ese corazón se mantenga lubricado y pueda latir adecuadamente sin fricciones, ¿sí?, sin fricciones entre las capas que están cubriéndolo. Y esto nos lleva al músculo, al corazón propiamente dicho, que vemos que sus paredes tienen tres capas. Son el epicardio, el miocardio y el endocardio. Aquí en este corte podemos ver el pericardio que ya habíamos comentado, la cavidad pericárdica, la parte más externa de la pared cardíaca propiamente dicho es el epicardio, luego le sigue el miocardio y luego el endocardio. Y esta, la cavidad del ventrículo, en este caso. Entonces, el epicardio es la capa más externa que recubre el corazón, ¿sí? Y es la continuación del pericardio, como les había enseñado en la imagen previa. Entonces, aquí tenemos el pericardio fibroso, que no está unido al corazón, pero el epicardio, esta es la capa más externa que va a cubrir a la pared cardíaca, ¿sí? Dentro, entre el pericardio seroso y el epicardio, está lo que se llama la cavidad pericárdica, que es donde va a estar este líquido que se encarga de lubricar y permitir que el corazón lata adecuadamente, que se llama líquido pericárdico. El miocardio, que es la segunda capa de la superficie de la profundidad del corazón, es básicamente
la capa muscular. Son gruesos fascículos de músculo cardíaco que están en espiral, ¿sí? Que van a formar en formaciones anulares, ¿sí? Y que básicamente esta es la que se va a encargar de la contracción del músculo cardíaco. Realmente este es el músculo, ¿sí? Es el que va a hacer la contracción del mismo corazón. Y este tejido cardíaco, este tejido muscular, está reforzado en su interior por una red de tejido conectivo fibroso que se llama esqueleto del corazón, ¿sí? Aquí en este otro esquema vemos cómo está el miocardio, que propiamente es la capa muscular que se contrae. Vemos las capas externas, que es el epicardio, y la capa interna, que es el endocardio. Y la capa más interna del corazón se llama endocardio. Esta es una fina lámina brillante de un tejido endotelial que va a rodear todas las cámaras cardíacas, toda esta parte. Y es una continuación del revestimiento que tienen los vasos por dentro. ¿Cuál es la función de este endocardio? Bueno, pues permitir una superficie lo más lisa posible para que la sangre pueda fluir sin turbulencia, sin que sea esa pared un obstáculo a la circulación de la sangre, ¿sí? Y aquí nuevamente podemos ver todas las capas del corazón. Esta fina lámina que está aquí, que se llama endocardio, el miocardio y el epicardio. Muy bien, el corazón como órgano posee 4 cámaras o cavidades, que son 2 superiores que se llaman aurículas y 2 inferiores que se llaman ventrículos. Cada una de estas cámaras en su interior obviamente está rodeada por endocardio que las está recubriendo y ayuda a que la sangre fluya de manera uniforme. Las aurículas son cámaras receptoras, reciben sangre, ahorita vamos a ver. Y los ventrículos son cámaras que van a expulsar esta sangre, ¿sí? Siempre la sangre en el corazón y en el corazón se va a mover de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión, ¿sí? Lo vamos a ir explicando conforme vayamos viendo cómo sucede. Ahora, esta sangre que llega a las aurículas, como podemos ver aquí, ¿sí? Después de que se contraen, llenan los ventrículos y estos a su vez expulsan sangre fuera del corazón. Muy bien. Ya los ventrículos, obviamente que son inferiores, son cámaras de descarga o las bombas que realmente van a hacer que circule la sangre, aun cuando las aurículas también tienen su función en esta situación. Cuando se contraen los ventrículos, la sangre sale del corazón y empieza a circular, ¿sí? El ventrículo derecho, como podemos ver aquí en este corte, básicamente constituye la mayor parte de la superficie cardíaca anterior. Y el ventrículo izquierdo, que podemos ver inclusive sus paredes que son diferentes, son muchísimo más gruesas, pues viene formando lo que es la parte del ápice. Y hay un tabique o septum que divide al corazón longitudinalmente. Este tabique puede ser que divide el corazón prácticamente en 2 corazones, un corazón derecho y un corazón izquierdo, y se llama tabique interventricular cuando divide los ventrículos y tabique interauricular cuando divide las aurículas. Aquí hay que hacer notar pues precisamente que este corazón, podemos ver que aquí hay una luz con más capacidad, pero con menos músculo, y aquí al revés, hay menos luz, pero hay más músculo. ¿Esto qué significa? Que este lado izquierdo hace un esfuerzo muchísimo más intenso por la cantidad de músculo que tiene en comparación con el lado derecho. Pero este lado derecho tiene la capacidad de guardar, de ser una cavidad de capacitancia. Muy bien. Así como tiene estas cavidades, pues también tiene estas válvulas. Y estas válvulas que tiene el corazón van a permitir que la sangre fluya en un solo sentido. Y para que circule a través del organismo y de estas cavidades. La sangre, ¿sí?,
va de las aurículas a los ventrículos y tienen que pasar por unas válvulas que se llaman válvulas aurículo-ventriculares, que son estas. Ahorita las vamos a describir. Y de los ventrículos a las arterias, que es la arteria pulmonar y la arteria aorta, se llaman semilunares. Y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Las válvulas aurículo-ventriculares se encuentran en el piso de la aurícula y en el techo del ventrículo, ¿sí? Aquí podemos verlas. La válvula tricúspide es la válvula que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Es esta, porque tiene tres valvas. 1, 2, 3. Esta sería la válvula tricúspide. Y esta válvula bicúspide, que se conoce como válvula mitral, es la que va a comunicar la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando una válvula aurículo-ventricular está abierta, estas valvas se proyectan hacia adentro del corazón, hacia adentro del ventrículo para permitir el paso de sangre. Cuando los ventrículos se encuentran relajados sin contracción, estas válvulas aurículo-ventriculares están articuladas con lo que se llama un músculo papilar y una cuerda tendinosa, ¿sí? Que estas normalmente están en reposo cuando se encuentran relajados los ventrículos. Y esto permite, al estar relajado el ventrículo, esta válvula se encuentra abierta y de esta forma pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. Cuando empieza la contracción del ventrículo, ¿sí? Al aumentar la fuerza, pues bueno, como vemos, estas válvulas empieza a aumentar la presión dentro del ventrículo y obviamente esta presión, ¿sí? Fuerza a las válvulas aurículo-ventriculares hacia arriba. Como aquí puede pasar la sangre, pero cuando empieza a haber esta fuerza, pues obviamente esta se proyecta hacia el sitio de la válvula y digamos que se abomba, ¿sí? Pero al mismo tiempo, al abombarse está permitiendo su cierre. Ahora, si no, en condiciones normales, cuando este cierre se da, ¿sí? Las cuerdas tendinosas anclan a los músculos papilares, ¿sí? Anclan estas válvulas. ¿Por qué? Porque si no, estas válvulas permitirían el reflujo de sangre del ventrículo a la aurícula cuando hay mucha fuerza. Entonces, este aparato tendinoso, estas cuerdas tendinosas, este músculo papilar, digamos que va a sujetar la válvula para evitar su cierre, para evitar su apertura y que refluya sangre del ventrículo a la aurícula, que eso no sería normal. Aquí podemos ver cómo funcionan estas válvulas. Aquí, por ejemplo, en la contracción, estas válvulas aurículo-ventriculares, cuando viene la contracción ventricular, se cierran y este músculo papilar se tensa para darle resistencia. Y aquí podemos ver cuando las válvulas semilunares, que son las, en este caso, como es el ventrículo derecho, cuando sale la sangre, ¿sí? Esta se abre, pero a la hora de regresar, por la forma que tienen estas válvulas, la misma sangre se agalopa y de esta manera cierra nuevamente la arteria en este caso. Las válvulas semilunares, ¿sí? Tiene 3 valvas, ¿sí? Que se ajustan firmemente cuando se cierran. Son, digamos, estas válvulas que se encuentran abiertas, las semilunares, están en la base de la arteria pulmonar y de la arteria aorta, ¿sí? Cuando los ventrículos se contraen y fuerzan a que la sangre salga del corazón, las válvulas se abren, se aplanan contra la pared, ¿sí? Y de esta manera pueden permitir el paso de sangre. Después de que viene la contracción del ventrículo y se expulsa la sangre a través de la arteria pulmonar o de la arteria aorta, sale la sangre. Pero llega un momento en que los ventrículos se relajan y esa sangre tiende a fluir hacia el corazón nuevamente. Y esto ocasiona que estas partes, lo que hace, estos pliegues de endotelio o de la parte interna del vaso, de los vasos pulmonares o aórticos,
estas lunas, por así decirlos, se llenan de sangre. Pero al llenarse de sangre que quiere regresar al corazón, van a ocasionar que se cierre completamente, la arteria. ¿Por qué? Porque esos pliegues cierran en sentido contrario. La presión que se ejerce con la sangre que quiere refluir van a permitir que estas válvulas cierren y ya no permitan que regrese la sangre hacia el ventrículo, ¿sí? Ya evitan que la sangre vuelva a entrar al corazón. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo la sangre que sale pasa de la aurícula al ventrículo, ¿sí? Se llena. Cuando este ventrículo se contrae, pues obviamente permite, esta válvula se abomba, mas sin embargo se mantiene en su sitio o su cierre se permite gracias a las cuerdas tendinosas y a los músculos papilares. ¿Y qué es lo que sucede en la contracción? Pues obviamente se vence la presión de cierre de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar y la sangre puede salir. Pero esta sangre cuando sale, al intentar regresar, pues cierra la válvula semilunar. Y de esta manera, así la sangre lleva un solo sentido. Llega de la aurícula derecha al ventrículo derecho, por aquí sale y se va al circuito pulmonar a través de la arteria pulmonar y posteriormente regresa la sangre a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y se expulsa a todo el organismo a través de la arteria aorta. Muy bien, aun cuando es un solo órgano, el corazón es una doble bomba. El lado derecho trabaja como una bomba para el circuito pulmonar, que ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? El corazón derecho va a recibir sangre a través de las venas cavas de todo el organismo, ¿sí? Y esta sangre se va a llegar a la aurícula derecha. Esta sangre tiene la característica de que ya es pobre en oxígeno porque es la que se vino recogiendo de todo el organismo, ¿sí? Después de haberse enviado en un ciclo previo. Entonces, esta sangre que llega a la aurícula derecha con poco oxígeno, pues obviamente lo que necesita oxigenarse. Entonces, esta sangre que se encuentra en la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de ahí se bombea hacia lo que viene siendo el tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? Y las arterias pulmonares derecha e izquierda lo mandan a estos pulmones para que se oxigene, para que eliminen el dióxido de carbono y reciban oxígeno a cambio. Eso es lo que hace el corazón derecho. Bombea la sangre hacia los pulmones, ¿sí? Bueno, ya cuando esta sangre está oxigenada, se drena desde los pulmones y vuelve al lado izquierdo del corazón a través de las venas pulmonares, ¿sí? Y llega a la aurícula izquierda. La circulación que va del ventrículo derecho a la aurícula izquierda se denomina circulación pulmonar o circulación menor. ¿Por qué? Porque este circuito, que es el que lleva la sangre sin oxigenar a los pulmones, la regresa a la aurícula izquierda ya oxigenada. Es donde se lleva el intercambio gaseoso. Y es un pequeño circuito, ¿sí? ¿Y cuál es la función de este circuito? Pues es transportar la sangre a los pulmones para que se realice el intercambio gaseoso y devolverla al corazón. Ese es el circuito menor o pulmonar. Muy bien, ya la sangre al lado izquierdo del corazón, ya cuando esa sangre ya está oxigenada, pues obviamente se bombea fuera del corazón en la arteria aorta, desde donde las arterias sistemáticas se van a ramificar para llegar a todo el organismo. Entonces, de esta manera, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, abre la válvula aórtica y estas, a través de la aorta y todas las arterias,
esta sangre va a llegar, ya va a salir oxigenada para llegar a todos los tejidos de todo el organismo, ¿sí? Y lleva posteriormente esta sangre ya desoxigenada, donde se capta en los capilares de la circulación sistémica se desprende el oxígeno y se capta el dióxido de carbono producto del metabolismo, pues inicia su retorno hacia el lado derecho del corazón. El circuito del lado izquierdo del corazón, que sale del ventrículo izquierdo hacia los tejidos y regresa a la aurícula derecha, se llama circulación sistémica o circulación mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la que va a suministrar sangre rica en oxígeno y nutrientes a todos los órganos del cuerpo. Y recogiendo en el regreso, pues todas las sustancias con productos del metabolismo. ¿Sí? Entonces, dado que el ventrículo izquierdo es la bomba sistemática, la bomba que bombea la sangre a todo el organismo, pues obviamente su ruta es mucho más larga. Por eso, sus paredes, como podemos ver aquí, son más gruesas que el ventrículo derecho, ¿sí? Y es una bomba muchísimo más potente, ¿sí? Entonces, por eso, la diferencia que podemos ver entre la cantidad de músculo que maneja el ventrículo izquierdo respecto al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la suficiente fuerza para que esta sangre llegue a todos los tejidos del organismo. A diferencia del corazón derecho, que su circuito es prácticamente muy cerca de donde está y más pequeño. Se dice que la bomba derecha es una bomba más que nada de capacitancia, ¿sí? Que puede guardar una gran cantidad de sangre, mientras que maneja mejor el volumen el ventrículo derecho, a diferencia de la bomba izquierda, que lo que maneja es presión, fuerza, para poder hacer que la sangre se dirija a todo el organismo. Muy bien. El corazón, como todos los órganos, necesita tener su propia irrigación, necesita tener su riego sanguíneo. ¿Cómo lo logra? Bueno, pues normalmente tiene su propia red de vasos sanguíneos, ¿sí? Que se llaman los vasos coronarios. Estos nacen de la aorta ascendente, y rodean el corazón como una corona, por eso se llaman coronarios, como una corona, ¿sí? Que rodea la cabeza. ¿Cómo sucede esto? Estos vasos sanguíneos, cuando el corazón se contrae, cuando viene la contracción cardíaca, estos vasos se cierran. Pero cuando ese corazón se relaja, es cuando esos vasos se llenan de sangre. Y así pueden estar llevando sangre a todo lo que es las células cardíacas, del miocardio, etcétera, del miocardio. Entonces, ya cuando esta sangre, como en todos los tejidos que lleva oxígeno y lleva nutrientes y la célula se los utiliza, pues obviamente se tiene que drenar para oxigenarse nuevamente. Entonces, así como hay arterias, pues también tiene sus venas, ¿sí? Estas venas cardíacas confluyen en un sitio en la parte posterior que se llama seno coronario, que es un receptáculo de sangre que posteriormente drena a la aurícula derecha. Entonces, al drenar a la aurícula derecha, pues posteriormente pasaría al circuito pulmonar, se oxigena, y al salir por la aorta, que empieza la circulación sistémica, es cuando también va a llegar sangre nuevamente, sangre oxigenada, sangre rica en oxígeno, al corazón para que funcione. Muy bien, ahora, para que este corazón funcione, ¿sí? Necesita haber una actividad eléctrica intrínseca dentro de él y rítmica que hace que el corazón pueda latir toda su vida. Hay que explicar que las células cardíacas tienen la característica de que son autoexcitables. ¿Qué significa esto? Que pueden generar un solo estímulo para ellas contraerse. Número 1. Número 2. Las células cardíacas están unidas, muy unidas, y de esta manera forman lo que se llama un sincicio, un tejido que es muy, muy igual en la característica que puede hacer la misma contracción, puede contraerse de manera muy uniforme, ¿sí? Ahora, entonces, el mismo corazón
tiene una fuente eléctrica. Esta fuente de la actividad eléctrica es una red de fibras musculares cardíacas especializadas que se llaman fibras automáticas, que son, como se llama, autoexcitables. ¿Qué significa? Que ellas pueden generar un impulso y de esta manera estas fibras tienen como función actuar como marcapasos y determinan el ritmo de la excitación eléctrica. ¿Sí? Este estímulo eléctrico va a hacer que las células cardíacas se contraigan. ¿Sí? Y obviamente otra de las características de estas fibras es de que forman un sistema de conducción, ¿sí? Una red de fibras que van a proveer un camino para que cada ciclo de excitación cardíaca progrese a través del corazón. ¿Qué significa? Que se va a organizar esta señal, va a cubrir de manera íntegra todo el corazón, pero en cada momento cada uno. Entonces, este sistema de conducción asegura que las cámaras cardíacas sean estimuladas para contraerse en forma coordinada para que esta bomba funcione, ¿sí? Como ya vimos, aquí la sangre tiene que pasar por una serie de vasos, llegar de la aurícula derecha al ventrículo derecho, de ahí salir por la pulmonar, etc. Pero todo esto necesita ser con una coordinación. ¿Por qué? Porque si hay primero una contracción ventricular y no hay una contracción auricular, pues esto va a ocasionar que esa bomba no funcione de manera eficiente. Muy bien, entonces aquí podemos ver que hay el sistema de conducción que genera la actividad eléctrica para la contracción del corazón, inicia con un nodo, que son células especializadas que van a lanzar un impulso eléctrico a través de unas fibras, como ya vimos, autoexcitables, y van a dar ese marcapaso. Este primer punto se llama nodo sinoauricular o sinoatrial, o de Kate y Flagg. Este primer nodo va a mandar una señal que básicamente va esta señal va a realizar la contracción auricular. Posteriormente, ¿sí? A través de fibras, de las fibras musculares auriculares, este potencial de acción o este estímulo eléctrico llena al nodo aurículo ventricular, ¿sí? Y posteriormente va a lanzar su señal para llegar al septum, ¿sí? Donde vamos a encontrar unas fibras que se llaman haz de His. Este haz se va a dividir en un haz derecho y un haz izquierdo. Y posteriormente va a llegar a todas las paredes ventriculares, ¿sí? A través de lo que se llaman las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje o ramos subendocárdicos conducen el potencial de acción desde el vértice hasta el resto del miocardio ventricular, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay un camino de cómo se lleva a cabo la conducción gracias a que hay unos nodos, unos puntos que van a servir que van a liberar señales eléctricas que van a ocasionar la contracción del corazón de manera coordinada. Sin embargo, cada uno de estos tiene un ritmo, tiene una frecuencia cardíaca. El nodo sinusal, que es el principal, pues tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto aproximadamente. Entonces es el que tiene una mayor frecuencia de disparo. Sin embargo, el nodo sinoauricular también tiene una frecuencia de disparo, aunque es diferente, es menor, y así como el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda. ¿Esto qué significa? Al tener una mayor frecuencia, inhibe o disminuye la posibilidad de que estos haces disparen. Entonces, por eso se llama un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque lo manda el nodo del seno, ¿sí?, de la aurícula. Muy bien, ahora, este sistema este sistema de conducción, como están dispuestos estos elementos del sistema de generación y conducción de los impulsos, provocan la contracción cardíaca que responde a una necesidad fisiológica. El impulso que se genera en el nodo sinusal se extiende primero a las aurículas y después a los ventrículos, ¿sí? Y así se consigue que
después del llenado auricular, se contraigan las aurículas y esta sangre se bombee por las válvulas o por los orificios aurículo-ventriculares hacia los ventrículos, ¿sí? Mientras este impulso va pasando por las ramas del haz de His. Cuando estos ventrículos ya están llenos, la distribución del impulso por las fibras de Purkinje hace que se contraigan los ventrículos y la sangre salga por las arterias aorta y pulmonar. Entonces vimos, esta es una descripción de lo que vimos en este esquema. ¿Cómo inicia primero en el nodo sinoauricular? ¿Para qué? Para que la contracción de las aurículas llene completamente los ventrículos y estos posteriormente, ya que están llenos, se contraigan y expulsen la sangre fuera del corazón. Entonces, por eso estas fibras pues necesitan llevar y hacer este esfuerzo. Y aquí podemos ver cómo se da el impulso, cómo inicia con el disparo del nodo sinoauricular, ¿sí? Va primero a las aurículas, llenan los ventrículos, ¿sí? Conforme va llenándose, ya viene la contracción ventricular y esta expulsa la sangre. Y aquí podemos ver, en esto es un trazo eléctrico. Nosotros tenemos la capacidad de medir el impulso eléctrico del corazón. Tenemos manera de verlo. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo dispara el nodo sinoauricular y lo vemos por una onda P. Y también podemos ver cómo se da la contracción del ventrículo, ¿sí? Gracias a estos segmentos QRS, ¿sí? Y cómo viene la fase de reposo. Entonces aquí nosotros podemos ver. Y esto nos lleva a que nosotros podemos medir la actividad eléctrica del corazón y la podemos ver gracias a un estudio que se llama electrocardiograma. Y el electrocardiograma no es otra cosa más que el registro eléctrico de la actividad cardíaca del corazón. Obviamente hay diferentes derivaciones que son los sitios donde nosotros vamos a tratar de ver cómo pasa esa corriente o por dónde pasa esa corriente, colocando electrodos que son, digamos, por donde vamos a mirar en diferentes sitios del cuerpo. Y la manera de disponer estos electrodos, ¿sí? Nos va a dar el sitio específico en el corazón. Entonces, la forma de disponer los electrodos para construir las derivaciones son los sitios donde van a estar ubicados, de cómo van a estar ubicados, son disposiciones estandarizadas internacionalmente. ¿Para qué? Para que sea el electrocardiograma que yo me haga aquí en China pueda ser interpretado igual o manejado igual aquí y en China. Entonces, hay derivaciones que se llaman de los miembros, ¿sí? Que va en el brazo derecho, brazo izquierdo y en el pie, y las derivaciones precordiales, ¿sí? Que va en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, la B2 este es del lado derecho, este sería del lado izquierdo, y así sucesivamente, como podemos ver en estas imágenes. Y de esta manera, a la hora yo de colocar estos electrodos, ¿sí? Yo puedo medir desde cualquier parte, yo puedo ver todo el corazón eléctricamente hablando, ¿sí? Entonces, al yo poder medir esta eléctricamente por medio de estos, digamos, de estos ojos que van a estar viendo al corazón desde diferentes puntos de vista, pues me van a decir cómo está la actividad, en qué parte del corazón. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo está el corazón en el mediastino, yo ya sé cómo está el corazón en el tórax, y asimismo voy a poder ver su actividad eléctrica. Muy bien, vamos a hablar un poco de lo que se llama el ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Bueno, el ciclo cardíaco es la secuencia rítmica de contracción y relajación miocárdica, lo que es un latido. A la contracción miocárdica, cuando se contrae, se llama sístole, y es durante ella que se impulsa la sangre fuera del corazón. Cuando este corazón se relaja, se llama diástole y permite que durante este reposo se llene el corazón de sangre, ¿sí? Aquí podemos ver que está
la contracción, viene la contracción, esta contracción expulsa la sangre y posteriormente viene la relajación, y esta relajación permite que tanto aurículas como ventrículos se vayan llenando de sangre antes de volver a repetirse otra contracción y otra relajación, que eso es el ciclo cardíaco. Muy bien, y el ciclo cardíaco pues obviamente tiene una sístole y una diástole. La diástole, que es la parte de reposo, tiene dos fases diferenciadas. En la primera fase de reposo de la diástole, se abren las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y estas van a llenar los ventrículos más o menos en un 70%, ¿sí? Sin ningún esfuerzo, esa sangre va a caer directamente al ventrículo porque va a permitir su paso. Y ya la segunda fase es cuando el flujo de sangre se hace más lento hasta que las contracciones auriculares se aceleran, y esto va a favorecer el llenado de los ventrículos, el llenado diastólico de los ventrículos, ¿sí? Aquí todavía estamos en una fase, entre comillas, de reposo, ¿sí? Y ya posteriormente, esto viene siendo en la sístole, en la diástole, perdón. Ya en la sístole es cuando estos ventrículos están llenos y comienza la diástole, comienza la sístole o la eyección. Muy bien. La presión sistólica, ¿sí? ¿Sí? Aumenta durante la fase inicial. Este aumento de la presión dado por la contracción de los ventrículos, ¿sí?, obliga a las válvulas auriculoventriculares a cerrarse, ¿sí? Y así, a la hora que estas válvulas se cierran, ya vimos con todo su aparato tendinoso, pues evita que el flujo, ¿sí?, evita que el flujo de la sangre se vaya hacia las aurículas y empieza la contracción, ¿sí? Hay una fase, ¿sí?, de contracción isovolumétrica. ¿Qué significa? Que esta contracción va a empezar a tener fuerza, pero no va a cambiar el volumen que hay dentro del ventrículo, ¿sí? Hasta que posteriormente, cuando la presión ventricular es superior a la presión aórtica o a la pulmonar, se abren las válvulas semilunares y la sangre va a ser expulsada, ¿sí? Cuando esta contracción ventricular supera la presión de la válvula semilunar pulmonar o de la válvula aórtica, esta sangre se va a expulsar, ¿sí? Y ya después de que viene esta expulsión, viene un momento de relajación. Y es cuando inicia la diástole. Y así sucesivamente, la sístole y la diástole van a formar el ciclo cardíaco. Y esta secuencia sístole-diástole se realiza con un ritmo, ¿sí?, que se conoce como ritmo cardíaco, y con una frecuencia que se conoce como frecuencia cardíaca, que en condiciones normales de reposo aproximadamente de unos 70 latidos por minuto, ¿sí?, aunque va a variar de acuerdo a las necesidades fisiológicas del organismo, ¿sí?, que puede aumentar durante el ejercicio y va a disminuir durante el sueño. Cuando se aumenta la frecuencia cardíaca se habla de taquicardia, cuando se disminuye hablamos de bradicardia, ¿sí? Normalmente nosotros no estamos conscientes, no nos damos cuenta que está latiendo el corazón, ¿sí? En algunas veces nosotros podemos sentir que el corazón late, eso se llaman palpitaciones. Quiero que pongamos atención por un momento sobre este video que nos habla de lo que es el ciclo cardíaco. Cada lado del corazón tiene una aurícula que recibe sangre venosa y un ventrículo que impulsa la sangre a lo largo de las arterias. El ciclo cardíaco tiene dos fases, diástole y sístole. Durante la diástole, el músculo cardíaco se relaja y la sangre penetra en las aurículas. El aumento de presión en las aurículas provoca la apertura de las válvulas tricúspide y mitral, y la sangre penetra por ellas en los ventrículos. Las aurículas se contraen y llenan por completo los ventrículos. Durante la sístole, los ventrículos llenos se contraen. Las válvulas tricúspide y mitral se cierran. La presión fuerza la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar, y la sangre es impulsada hacia las arterias.
A continuación, el corazón se relaja, las válvulas aórtica y pulmonar se cierran y comienza una nueva diástole. Muy bien. Vamos a continuar hablando de los vasos sanguíneos que tienen que ver en este sistema que estábamos viendo, que es el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre, quienes forman el sistema cardiovascular. Los vasos sanguíneos son estructuras de un sistema cerrado de conductos que reciben la sangre desde el corazón, la transportan hasta los tejidos y la devuelven al corazón. Según su tamaño, función y constitución, hay 3 tipos de vasos sanguíneos, que son las arterias, las venas y los capilares. Excepto por los capilares, estos últimos, los vasos arteriales y los vasos venosos tienen 3 capas o túnicas, una interna o íntima, ¿sí?, o endotelio, una capa media y una capa externa o adventicia, ¿sí? Entonces, a excepción de los capilares que tienen solamente un endotelio y una membrana basal, las arterias y las venas en sí tienen las mismas capas. Una capa interna, una túnica interna, se llama endotelio, una capa media o muscular y una capa externa o adventicia, ¿sí? La túnica íntima, ¿sí?, la más interna, o endotelial, cubre el interior de todos los vasos sanguíneos y forma una superficie lisa que reduce la fricción al paso de la sangre, ¿sí? Es una superficie que va a tratar de ser lo más lisa posible para que pueda deslizarse la sangre sin ningún tipo de turbulencia. La túnica media está compuesta por fibras elásticas y músculo liso, controlado por el sistema nervioso simpático. Y a medida que los vasos se contraen o se dilatan, la presión sanguínea aumenta o disminuye respectivamente. Y la túnica externa o adventicia, que es obviamente la más externa, está formada por tejido conectivo fibroso y su función es el soporte y protección de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces podemos ver las 3 túnicas, una interna, una media y una externa. Las arterias. Bueno, las arterias son los conductos o vasos que transportan la sangre desde el corazón hacia todos los tejidos del organismo. Se caracterizan por ser unos conductos membranosos, contráctiles y elásticos, que inician en los ventrículos, que en este caso vendría siendo la arteria aorta, ¿sí?, y se reparten por todo el cuerpo. Conforme se alejan del corazón, disminuyen de calibre y se denominan arteriolas, ¿sí? De una gran arteria va a llegar a una arteria media, a una arteria pequeña y a una arteriola. Y después esta va a desembocar en los capilares. Ya los capilares, como habíamos comentado, pues son conductos muy finos que unen las arteriolas, que son arterias de pequeño calibre, con los lechos capilares de los tejidos. La función principal de los capilares de la sangre es el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. El líquido intersticial es el líquido que rodea a las células, ¿sí? Y su pared presenta solo una capa de células endoteliales y una membrana basal. Aquí podemos ver que la sangre viene desde el corazón y de una gran arteria, una arteria mediana, una arteria pequeña, pasa a lo que es la arteriola. Y esta arteriola va a comunicar con capilares. Esto es un lecho capilar. Un lecho capilar es estas pequeñas áreas, estos vasos que están rodeando a los tejidos, ¿sí?, que están, mejor dicho, dentro de los tejidos y que van a permitir que haya el intercambio entre el contenido del capilar y el líquido intersticial, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de las venas. Después de estos lechos capilares, ya cuando la sangre pasó al líquido intersticial, hubo intercambio, como habíamos comentado, la función de los capilares, ya hubo intercambio entre la sangre y el líquido intersticial que se encuentra aquí, pues obviamente esta sangre cambia sus características, ya dio oxígeno,
ya trajo nutrientes y ahora la célula le regresa pues una sangre con poco oxígeno y con algunas sustancias de desecho, por poner un ejemplo. ¿Y qué es lo que va? Va a una vénula. Así como llega desde el lado arterial en una arteriola, sale del lecho vascular una vénula. Y estas es donde drenan los lechos capilares, se llaman estas vénulas. Y estas vénulas a su vez se van vaciando en venas que van aumentando su tamaño, las cuales finalmente se vacían en las grandes venas que entran al corazón, que son las venas cavas. Ahora, las paredes de estas venas tienen la misma estructura que las arterias, pero ¿cuál es la característica principal? Que tienen muy poco músculo, ¿sí? Y otra de las características que tienen las venas, que no tienen las arterias, son unas válvulas. Y estas válvulas impiden que haya retorno de sangre. Las arterias son mucho más gruesas porque tienen un aumento en las fibras musculares de la túnica media. Y esta característica es porque como están más cerca del corazón, ¿sí? Están más cerca de la acción de bombeo del corazón, necesitan tener la suficiente fuerza y elasticidad porque adoptan cambios continuos. A cada latido aumenta la presión y en reposo estas arterias tienen que disminuir, aumentar y disminuir su tamaño y ayudar a la progresión del pulso, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso su característica es tener más músculo que las venas por estas circunstancias. Ahora, las venas poseen paredes más finas porque tienen menos fibras musculares en su capa media, ¿sí? Ahora también las venas tienen una luz mucho más grande, tienen capacidad de guardar más sangre, ¿sí? Y muchas venas tienen, especialmente las de los miembros inferiores, tienen unas válvulas, ¿sí? Que son pliegues de la túnica interna que evitan que haya el reflujo de sangre. Aquí podemos ver, ¿sí? La sangre que viene de la luz arterial llega a las arteriolas, llega posteriormente a los lechos capilares y se va recogiendo en una vénula y esta vénula va a ir drenando en venas de diferente tamaño. Entonces, si tenemos las venas de los miembros inferiores, pues, ¿cómo le vamos a hacer para que estas venas se muevan, para que esta sangre se mueva? Pues bueno, varios factores como la misma presión del circuito vascular, ¿sí? Las bombas musculares, tanto esqueléticas como pulmonares, se van a encargar de que esta sangre empiece a subir, ¿sí? Vaya desde las piernas, por ejemplo, aquí vemos los músculos gemelos, y aquí como la contracción ayuda a que esta sangre venosa vaya hasta el corazón nuevamente. Pero estas válvulas nos van a permitir que si esta columna de sangre se mueve sobre el vaso sanguíneo, no se regrese. Es algo muy similar. Aquí podemos ver cómo están las válvulas in vivo de una vena. Aquí podemos ver cómo estas válvulas se pueden cerrar cuando esta columna de sangre quiere refluir. Entonces es algo muy similar a lo que sucede en las válvulas tricúspide y aórtica, que la sangre a la hora de que se quiere regresar empuja estas válvulas de endotelio y se cierra. Entonces la sangre ya no se va a regresar, sino va a seguir un solo camino. Entonces esa sería otra diferencia de las venas con las arterias. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que hay arterias que son las características que pueden tener. Bueno, pues las arterias son elásticas, los capilares, las venas musculares, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí también podemos ver cuál es la distribución. Generalmente, anatómicamente, las arterias están pegadas muy cerca de los trayectos de los huesos. Entonces nosotros de esta manera podemos presionarlas. Y generalmente por cada vena hay dos venas de regreso, de retorno venoso, ¿sí? Que siguen, que tanto por su nombre como por su ubicación generalmente tienen los mismos nombres y corren por los mismos lados. Entonces, por ejemplo, hay una arteria braquial, va a haber una vena braquial también. Va a haber una arteria
femoral, pues también va a haber una vena femoral en algunos casos. Muy bien, vamos a hablar un poquito del pulso, el pulso arterial. Bueno, normalmente ya vimos que ese corazón tiene lo que se llama un latido. Y ese latido no es otra cosa más que el resultado de la excitación a través de un sistema de conducción que hace que ese músculo se contraiga, pero al mismo tiempo se relaje. Entonces, esto va a ocasionar que haya una expansión y un retroceso alternos de una arteria que se va a producir con cada latido del corazón. Y esto va a crear una onda de presión que nosotros conocemos como pulso, que va a circular por todo el sistema arterial. Normalmente este pulso, estas oleadas de presión, es igual a la frecuencia cardíaca, que son los latidos por minuto. Y podemos nosotros, la diferencia entre la presión arterial sistólica, que es la de contracción, y la diastólica, que es de relajación, hay una presión diferencial o presión de pulso. Entonces la presión de pulso se puede definir como la presión arterial sistólica menos la diastólica y es más o menos de 60 milímetros de mercurio en condiciones normales en general. Entonces, cuando viene la contracción del ventrículo, el gran volumen, el volumen que sale expandido, que sale expulsado de este ventrículo, hace que esta arteria, en este caso la aorta se dilate, ¿sí? Y asimismo, a la hora que viene esta relajación, pues obviamente también esta arteria va a disminuir el tamaño que tuvo posterior a esa contracción ventricular con expulsión de sangre. Entonces, estas diferencias de presiones y esta onda de expansión y posteriormente retroceso, nosotros la vamos a poder tocar como el pulso. Y entonces nosotros podemos tocar el pulso al presionar cualquier arteria sobre una superficie corporal, generalmente sobre un hueso, comprimiéndola contra tejido firme. Y esta es la manera en la que nosotros podemos contar la frecuencia cardíaca. Y podemos hacerlo ya sea en la arteria temporal, en la facial, en la carótida, en la braquial, la radial, la femoral, popltea, en la tibial posterior, en la dorsal pedial. En todas estas arterias podemos tocar ese pulso. Muy bien. La presión arterial. Bueno, la presión arterial, quien es el responsable de generar la presión en el sistema circulatorio, pues obviamente es el corazón, es esa bomba, ¿sí? Y la presión sanguínea se va a definir como la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, esta bomba va a generar una presión y nosotros podemos definirla como la presión que ejerce esa sangre sobre ese conducto. La presión arterial sistólica es la presión sanguínea más alta alcanzada por las arterias, obviamente, durante la diástole, ¿sí? Y la presión arterial diastólica es la presión más baja durante la diástole, ¿sí? Entonces aquí ya hay una diferencia de presiones, ¿sí? Hay una presión sistólica, ¿sí? Que es la más alta. Aquí en este esquema lo podemos ver más o menos en 120 milímetros de mercurio, que es en la sístole, ¿sí? Pero también hay una presión que se mantiene, ¿sí? Durante la diástole, que es más o menos de 80 milímetros de mercurio, que sería la presión normal. Pero todo esto va a depender, la misma presión sanguínea depende de varios factores, ¿sí? ¿De qué depende? Depende del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas. ¿Qué es el gasto cardíaco? Bueno, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada hacia afuera del corazón, expresada en litros, durante un minuto, ¿sí? El volumen sistólico es el volumen de sangre bombeado hacia afuera del corazón por cada ventrículo en cada latido. Entonces, aquí ya vemos que el gasto cardíaco va a depender a su vez del volumen sistólico. ¿Qué significa? Que si hay poco volumen, va a haber poca salida de sangre, ¿sí? Y también va a tener que ver cuál es la frecuencia cardíaca, con qué frecuencia se va a estar latiendo ese corazón, ¿sí? Y vamos a ver que hay varios aspectos que controlan
esa frecuencia cardíaca, que puede ser el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, aquí hay varios factores involucrados en la presión arterial. Basta decir ahorita que uno de los factores que determina también o adyuva o coadyuva o tiene relación con la presión arterial es el gasto cardíaco. Y las resistencias vasculares periféricas. Si nosotros, estos vasos van a estar cambiando continuamente de tamaño. Y esta resistencia periférica pues son el conjunto de factores que se oponen a la circulación de la sangre. Que puede ser el diámetro del vaso. Más o menos la aorta tiene un diámetro de 2 centímetros. ¿Sí? Pero pues hay arterias que son mucho más pequeños que eso y van a llegar a un capilar que tiene el tamaño de un cabello. Entonces, esto va a ofrecer una resistencia al flujo, ¿sí? Y obviamente también va a tener que ver el rozamiento del vaso contra las paredes, del propio vaso, el tamaño del vaso, si ese vaso está ocluido o no. O sea, hay diferentes circunstancias que el camino que tiene que seguir la sangre puede ofrecer cierta resistencia. Entonces, estas son las resistencias vasculares periféricas, ¿sí? Que también tienen que ver con la presión arterial. Y aquí tenemos que hablar un poco de la presión arterial media. Y es el promedio, la presión arterial media se define como el promedio de la presión en las arterias durante el ciclo cardíaco. Este parámetro refleja mejor la presión de perfusión que reciben los diferentes órganos, ¿sí? Cuando hay una presión arterial media mayor de 60 milímetros de mercurio, pues es suficiente para mantener los órganos de la persona en promedio bien perfundidos. ¿Qué significa? Esta presión arterial media es la presión con la que se va a mantener la sangre dentro del sistema, ¿sí? Independientemente de la sístole y de la diástole. Pero esta presión es la forma en la cual esa sangre puede llegar, va a poder llegar a todos los tejidos, ¿sí? Entonces, de esta manera, es importante para nosotros saber cuál es la presión arterial media, independientemente de los valores de la presión arterial sistólica o diastólica. ¿Por qué? Porque es la manera en la que nosotros nos vamos a dar cuenta si hay suficiente presión para que llegue la sangre a todos los tejidos, ¿sí? Porque si esta presión arterial media cae, ¿sí?, por un tiempo considerable, el órgano blanco o cualquier tejido no va a recibir un riego sanguíneo y se volverá isquémico. Isquémico significa que no le llega sangre. Y al no tener sangre, pues obviamente no va a tener todas las sustancias que transporte la sangre, como oxígeno, como nutrientes. Entonces, nosotros también tenemos estos dos factores, ¿sí? Estos factores, perdón, que nos van a permitir conocer la presión arterial media como la presión de perfusión. ¿Cómo se regula la presión arterial? Bueno, hay varios factores. Si recordamos, todo nuestro organismo tiene sensores, ¿sí? Entonces, hay sensores que pueden estar en todos estos sensores que le van a mandar información al centro cardiovascular, pueden estar en la sangre, que tiene que ver con el consumo de oxígeno, con la acidez de la sangre, etcétera, etcétera. Varoreceptores que ven cómo está la presión dentro de los vasos. Propioceptores, que son sensores que nos dicen cómo estamos, si estamos parados, sentados, acostados, etcétera, ¿sí? Y otros centros del cerebro que le van a dar información al centro cardiovascular, ¿sí? Estas son las aferencias, vienen de afuera estos estímulos o esta información de estos sensores y le va a decir al centro cardiovascular qué es lo que está sucediendo. Para él, a su vez, mandar una respuesta que puede ser a través de los nervios vagos, el décimo par craneal o sistema parasimpático, que va a tener que ver, va a estimular por medio de estímulos nerviosos a un efector, ¿sí? Puede ser que le digan al corazón que disminuya la frecuencia, o ya sea por algunos nervios simpáticos que le pueden decir al corazón que aumente su frecuencia y la fuerza de contracción, o algunos nervios que van a tener que ver con la vasoconstricción, ¿sí? Que van a decir al vaso ciérrate para que de esta manera aumente la presión arterial, y esto está dado por el centro cardiovascular. Sin embargo, obviamente, también hay algunos reflejos que, por ejemplo, estos receptores de presión, ¿sí?,
van a decirle al centro cardiovascular que se encuentra en el tallo cerebral que cuál es la respuesta después de decirle, oye, detecto que hay una baja de presión en el sistema. Entonces este centro cardiovascular le va a decir, ¿sabes qué? Quiero que aumentes tu frecuencia cardíaca y ¿sabes qué? Quiero que aumentes la velocidad con la cual disparas. Entonces de esta manera se va a tratar de mantener la presión arterial. Así también tienen que ver las hormonas, ¿sí? Las hormonas, como la adrenalina o la noradrenalina, que aumentan la frecuencia y la contractilidad cardíaca, pues va a ocasionar que haya un aumento de la presión arterial. Sin embargo, algunas hormonas, como el péptido natriurético atrial, la adrenalina o el óxido nítrico, van a ocasionar que haya dilatación de los vasos sanguíneos y van a ocasionar un efecto como la disminución de la presión arterial. ¿Sí? Así también el péptido natriurético atrial va a disminuir la volemia al expulsar líquido fuera del organismo y entonces esto va a bajar la presión. Entonces, como podemos ver, son diferentes los sistemas que se van a encargar de regular la presión arterial. Entonces, todo aquello que tenga que ver con el gasto cardíaco, ya sea que aumente el volumen circulante, ya sea que aumente la frecuencia cardíaca, etcétera, o cualquier cosa que aumente el gasto cardíaco, pues va a aumentar la presión arterial media. Y a su vez, cualquier cosa que disminuya el gasto cardíaco, pues va a disminuir la presión arterial media. Lo mismo las resistencias vasculares sistémicas o periféricas, ¿sí? Entonces, todos estos mecanismos, ¿sí?, que van a estar midiéndose constantemente, pues van a llevar a que haya un aumento o una disminución de la presión arterial dependiendo de lo que vayan diciendo los receptores. Y estos receptores, a su vez, en los centros de control y los centros de control, mandar la señal necesaria para que los efectores, que puede ser el corazón y los vasos sanguíneos, pues logren que haya una estabilización de la presión arterial en la normalidad. Y esto se lleva a cabo todos los días en todas las actividades. Ahora, ¿cómo vamos a medir la presión arterial? Bueno, pues obviamente la presión arterial tiene dos componentes. Una tensión sistólica, que es la presión de las arterias en el pico de la contracción ventricular, que estaría aquí, y una tensión diastólica, que es cuando estos ventrículos se relajan, que más o menos estaría aquí. Entonces, normalmente estas presiones se van a indicar sobre milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Por qué? Porque de las mediciones que se han hecho, de las más exactas, son cuando se mide esta presión contra una columna de mercurio que se va elevando, ¿sí? Entonces, aquí cuando nosotros hacemos, en este caso, en este esquema, en esta persona que le estamos tomando la presión, vamos a encontrar que hay una primera presión, que es la sistólica, que vamos a encontrar que está a 120 milímetros de mercurio, y la más pequeña, ¿sí?, a 80 milímetros de mercurio, que es la diastólica, que es la de reposo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la medición se hace escuchando lo que se llaman los ruidos de Korokov, que los describió en 1905 y tiene 5 etapas. Entonces, nosotros al poner un brazalete alrededor del brazo y lo inflamos, ¿sí?, tenemos que inflarlo con una presión mayor a la sistólica. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a estar conscientes de que está completamente ocluida la arteria y no va a haber flujo. Y conforme vayamos disminuyendo esa presión, va a ser la manera en la que nosotros vamos a medir cómo están esos dos picos de presión, tanto el sistólico como el diastólico. Entonces, estos ruidos de Korokov, que son 5, inician. Primero, la primera es un sonido fuerte y agudo, ¿sí?, que es cuando dejamos, el primer ruido es cuando empieza a ver empieza a pasar sangre a través del flujo, a través de la arteria ocluida por el manguito que nosotros pusimos. Ya posteriormente el segundo ruido son murmullos. ¿Por qué? Porque empieza a abrirse ese vaso y empieza a permitir el paso de sangre, ¿sí? Ya la tercera y cuarta fase, sobre el tercer y cuarto ruido, pues las escuchamos en presiones aproximadamente 10 milímetros de mercurio por arriba de la presión sanguínea diastólica y son como ruidos que están golpeando pesadamente o que están amortiguados.
Y ya la quinta fase es cuando llegamos y dejamos de escuchar todos estos ruidos y en ese momento decimos que esta marca la presión diastólica. Mientras que el primer ruido, ese primer ruido fuerte, cuando escuchamos que se abre la arteria, es la presión sistólica. Cuando dejamos de escucharlo posteriormente al abrir ya completamente, habiendo medido esos ruidos, pues es la presión diastólica. ¿Y esto por qué se da? Pues básicamente porque las arterias son lisas y permiten lo que se llama un flujo laminar, donde en la parte central es donde hay un mayor flujo. A la hora de que nosotros medimos la presión arterial por medio de la oclusión de una arteria, pues nosotros ocasionamos que ese flujo laminar sea turbulento. ¿Por qué? Porque inicialmente en el primer ruido, en la etapa 1, pues estamos ocluyendo completamente el vaso y cuando este vaso que está ocluido le permitimos el paso, vamos a empezar a escuchar cómo pasa, pero a su vez pues va a ocasionar turbulencia y van a ser los diferentes ruidos que vamos a escuchar conforme pasa de una oclusión a un flujo turbulento a nuevamente un flujo laminar. Entonces aquí podemos ver de cómo el primer ruido, ¿sí? Aquí conforme la presión arterial se va dando, pues nosotros podemos ir viendo todas las fases desde que nosotros de manera intencionada cerramos esa arteria y ocasionamos que haya una ausencia de ruidos y poner atención a la hora que empezamos a abrir la arteria. Cuando empezamos a abrir y escuchamos los primeros ruidos, estamos hablando de la presión sistólica. Y ya posteriormente, conforme ese vaso se va abriendo y va permitiendo el flujo de sangre, aquí podemos ver cómo se va dando el sonido, que primero son golpes pesados, pero posteriormente conforme se va abriendo, hasta que recupera prácticamente el flujo laminar en el último ruido, llega el silencio, que aquí está relacionado con la misma presión. No sé si por el momento queden alguna duda, alguna pregunta, sus profesores estamos prestos a resolvérselas. Sin embargo, pues aquí tenemos a nuestros libros de texto que van a ser los que nos van a ayudar a resolver cualquiera de estas. Si no hay más, pues fue un gusto presentarles sistema cardiovascular. Muchas gracias.